es como una hora de exposición y después vendrán las preguntas. Si ustedes quieren hacer preguntas, adelante. Gracias. Gracias, Uri. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Yo sé que ahorita hay muchas otras cosas que podrían estar haciendo con sus vidas, entre ellas tomar clase. Entonces, pues bueno, les agradezco que estén aquí. Para mí es un honor estar aquí. Y bueno, también quiero agradecerle a PUDIF por organizar este ciclo de conferencias y bueno, por la presentación. Bueno, todo lo que les voy a contar hoy se deriva de una fascinación por la diversidad biológica. Esta fascinación por entender los mecanismos y los factores que promueven el origen y el mantenimiento de la diversidad biológica que nos ha fascinado durante siglos y continuará haciéndolo, es una de las motivaciones principales y los objetivos principales de la biología en general. Este señor, Carlos, fue el primero que utilizó una metáfora de un árbol, no solo para resumir o referirse a lo que es la diversidad biológica, sino para representar lo que es el patrón y el proceso que lleva a esa diversidad. En ese árbol va representado no solamente cuáles son los organismos, sino cómo están relacionados. Entonces, hoy, 170 años después de la primera edición del origen de las especies, ya tenemos pues árboles tan grandes como este, ¿no?, que incluye pues los tres principales dominios de la vida, en lo que Darwin se refería como el gran árbol de la vida. Entonces hoy en esta charla yo les voy a platicar en la primera parte un poquito acerca de filogenia y por qué es importante, tanto en la ciencia como en nuestras vidas. Luego, brevemente voy a hablar un poquito de la importancia de la filogenia en la biología moderna, y en la tercera parte les voy a platicar un estudio de casos en donde se evidencia, ya me dirán al final, que el poder de la filogenia cuando la combinamos con otras disciplinas. Entonces, bueno, esto, cualquier alumno que ha pasado sistemática 1, debería saber ya que la filogenia representa la relación de parentesco evolutivo entre animales. Las filogenias son hipótesis y por lo tanto son perfectibles, y las inferimos, salvo muy pocos casos nosotros tenemos la oportunidad de realmente ver el proceso de divergencia entre animales. Ahora, en ciencia aquí estamos en la Facultad de Ciencias, ¿no? Y en ciencia las filogenias son súper importantes porque nos permiten estudiar el origen y la historia de la vida, también clasificar la diversidad biológica, pero además nos permiten estudiar ciertos aspectos de la vida que sean de nuestro interés, y ahorita vamos a ver un poquito más de ese caso, que puede ser el estudio de una molécula, el estudio de ciertos atributos morfológicos, o ciertos fenotipos, patrones de desarrollo, en fin. ¿Sí? Entonces, en la ciencia las filogenias son muy importantes. Pero cuando uno se va a su casa y le habla a su mamá del árbol de la vida, muy probablemente su madre lo que piensa es esto, ¿no? O su primo, o el carnicero. Y entonces, y si ustedes empiezan a hablar de que no, estoy refiriéndome a un árbol que se usa como metáfora para ver cómo están relacionados los organismos, emparentados en el aspecto evolutivo, probablemente esta es la reacción que van a obtener. Pero en general, en nuestras vidas cotidianas, la filogenia es súper importante, ¿sí? Tiene ramificaciones e implicaciones en ámbitos tan diversos como estos: salud humana, conservación, farmacéutica y recursos agropecuarios. Yo les voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, hasta hace poco, este artículo es del 2010, hace 6 años, estos investigadores, utilizando ciertas técnicas filogenéticas, y aquí esto va para toda la playa. No me voy a detener como en los detalles técnicos de cómo se hicieron estas filogenias, porque pues eso es todo un área de estudio. Si están interesados, damos todo un curso al respecto, pueden tomar ahí sistematizados. Y entonces aquí me quiero centrar en lo que es como las ideas y cómo las vamos concatenando, ¿sí? Entonces estos investigadores, ¿no? Flor Rodríguez, que es una peruana, donde es el Centro de Diversificación de la Papa, pues hizo unas filogenias, y con base en eso aprendimos que las papas y los tomates son linajes hermanos, ¿sí? O sea que el tomate pues, es una papa con frutos jugosos, o la papa, un tomate con tubérculos, ¿cierto? Y entonces podemos empezar a entender, a contextualizar la diversidad del alimento básico, en este caso el la papa, y darle un contexto filogénico. Y esto
buscar sustitutos, mejoramientos, ejecutivos, etc. Más aún, dentro de la papa, Flor mostró que hay varios genomas que interactúan porque tienen ancestros de poliploides, y esos genomas nos están dando señales discordantes de cuáles son las historias evolutivas adentro de la diversidad de datos. Entonces, fíjense, esto es un ejemplo, ¿no? Pero otro ejemplo como más cercano aquí a México, ¿no? Por mucho tiempo la visión tradicional fue que el maíz fue domesticado múltiples ocasiones. Y en 2002, usando filogenias, pudimos aprender que en realidad hubo un único efecto de domesticación, identificar al pariente silvestre del maíz, ¿sí? Miren que hay un montón de diversidad, ¿no? Y más aún, determinar en qué lugar específico se dio esa domesticación. Ahora recuerden, estas son hipótesis, estos datos van cambiando. Nosotros después colectamos más razas de maíz por acá y la cuestión puede cambiar. Lo que sí no cambia es que, bueno, hay muchísima más diversidad acá y que el centro de diversidad del maíz es aquí. Un ejemplo tal vez más cercano al corazón de muchos, ¿no? Es el agave tequilana, variedad azul. Usando filogenias es que sabemos que o enfoques filogenéticos, que este cultivo es un cultivo con muy poquita diversidad genética y por lo tanto muy susceptible y en riesgo porque no es resiliente ante cambios, ya sean de clima o un ataque de una plaga, etc. Ni siquiera conocemos los parientes cercanos. ¿Quién es el pariente más cercano de este agave? Que ya ustedes imaginarán, no lo puse aquí, pero bueno, se producen más de 250 millones de litros al año. Obviamente no nos tomamos todos aquí, ¿no? Muchos se exportan, pero que ustedes sean capaces de ir y tomarse una margarita hoy en la tarde tiene que ver con que hay al menos una forma de mantener este recurso. El día que llegue la plaga y esto se acabe, pues acabarán las margaritas y los bulls y todo lo demás, ¿no? Bueno, ¿cómo sabemos esto y cómo encontramos quiénes son esos parientes silvestres para poder empezar a tratar de incrementar la diversidad genética aquí usando enfoques filogenéticos? Pero conocemos muy poco. Uno de mis ejemplos favoritos son estas brasicáceas, aquí las de la familia de la mostaza. Ya en la primera charla que les han venido, han escuchado hablar de la planta de italiana, también es una brasicácea. Y estas brasicáceas nosotros pues nos gustan mucho, ¿no? Las cultivamos como hortalizas, en nuestros jardines, a escalas pequeñas, pero también a escalas grandes, que rayan en la obscenidad. Y sin embargo, conocemos muy poco sobre su filogenia. Sabemos que hay 3 linajes, pero la resolución filogenética en brasicáceas permanece elusiva. Es decir, no sabemos dónde y cómo se relacionan varias de estas especies. Este artículo es de este año, y sin embargo, estos autores dicen que han hecho una gran contribución a resolver las relaciones filogenéticas en este grupo, y sí, sin embargo, pues todavía nos falta mucho por avanzar aquí, y ellos no incluyen grupos dentro de brasicácea que son muy diversos y para los cuales no contamos con conocimiento filogenético. Entonces, bien, no todo es comida, ¿no? En este caso, en este estudio, los autores lo que hacen es usar métodos de ecología de comunidades en un contexto filogenético para evaluar el poder predictivo de las filogenias en términos de elementos de bioactividad farmacéutica. Y lo que ven es que efectivamente la filogenia tiene un poder predictivo. Es decir, la filogenia es una herramienta para ir y buscar más medicinas. Medicinas para lo que ustedes quieran, ¿no? Desde el dolor de cabeza, la aspirina, hasta compuestos que pueden ayudar al tratamiento del Alzheimer. Y de hecho, hay ya enfoques filogenéticos que se están aplicando en la búsqueda de estas medicinas y de estos compuestos. Entonces, esa es la filogenia como herramienta. Algo más dramático. Ustedes, ¿no? O sea, siempre nos atrae, ¿no? La novela. Bueno, en este caso, por ejemplo, el gastroenterólogo fue acusado de asesinar a su exnovia inyectándole sangre de uno de sus pacientes que tenía VIH. Y Metzger lo que hizo fue secuenciar varias muestras de sangre, secuenciar el virus y ver dónde estaban esas cepas, ¿no? Entonces tuvo secuencias de la población local, secuencias de la
lado de las secuencias del paciente, es decir, se derivaron de aquí. Por eso es súper importante saber leer árboles, porque el día que ustedes sean testigos en una corte y les presenten esto, donde no sepan, pues pobre paciente o pobre víctima, bueno, la víctima ya igual, casi da igual, ¿no? Lo que decía. El caso es que árboles filogenéticos se han usado como evidencia ya en casos legales, ¿no? Pero bueno, entonces esto es así como en general. Si nos regresamos aquí donde estamos, a la Facultad de Ciencias, nosotros, pues está aquí el Prometeo, ¿no? Y la filogenia. El contexto del origen y el mantenimiento de la diversidad les voy a contar otro ejemplo. En este caso es una planta, porque bueno, sucede que trabajo con plantas, pero esa es harina de otro costal. Y esta planta es Rhodiotis timaloides, aquí la ven, es polinizada por colibríes, y tiene una distribución, esta planta se distribuye mucho en México a lo largo de las costas, sobre todo del Atlántico, el Caribe, pero también, aquí ven, en esta parte del sureste. Entonces tiene una distribución que se extiende a través de todo el Caribe y hay mucha diversidad morfológica y ecológica asociada a esa distribución, a ese rango de distribución. Y pues bueno, ya ahí por el 1957, o sea, ya llovió un poquito, ¿no? Este señor, Robert Dressler, que es un botánico eminente, de esos clásicos, ¿no? Que ha trabajado pues, en euforbiáceas, en orquidáceas y todo lo que toca, hagan de cuenta que es como magia, ¿no? Es un relajo, llega a Dressler y lo organiza y queda súper, ¿no? Y tiene una intuición botánica y un conocimiento de la historia natural de los organismos, como pocos realmente, ¿no? Entonces, bueno, él, viendo ese patrón de distribución, viendo esa variación morfológica, y fíjense que aquí, en esta área de las Antillas Mayores, hay dos subespecies que parece que coexisten, ¿no? Entonces él dijo, dados esos patrones de morfología y esa distribución, a mí me late que estas dos están ancladas a las poblaciones continentales a través de dos cadenas de frentes de expansión. Y esto es a lo que llamamos una especie anillo. Otra forma de decirlo, ¿no? Las especies anillo son conceptos que se refieren a una población que diverge a lo largo de dos frentes geográficos, de tal suerte que cuando las poblaciones terminales se vuelven a reencontrar, ya hay ciertas barreras al intercambio libre de genes. Y en ese sentido ya se comportan como especies distintas. Es decir, estas especies están en la práctica proveyendo una visión geográfica en el paisaje. ¿De qué proceso? Bueno, ¿de qué proceso? De especiación. Y fíjense que el proceso de especiación es uno de los procesos más importantes mediante los cuales se genera la diversidad biológica, ¿cierto? Entonces, bueno, resolver o contestar esta pregunta que Dressler planteó, ¿no? Pues se puede desmenuzar o partir en tres subpreguntas, digamos, ¿no? ¿Cuál es el origen o el centro de diversidad de esta especie? ¿Cómo fue que se expandió hasta su distribución actual? Y si esas dos formas en las Antillas Mayores son efectivamente simpáticas y existe una cierta barrera al intercambio de genes, ¿no? Entonces, bueno, un artículo que ahora es súper clásico y que seguramente es tan importante que ya ustedes todos lo han leído en varios de sus cursos, ¿no? Estos autores aquí, pues se volvieron famosos, ¿no? Obviamente, estoy segura que nadie ha leído este artículo, pero está bien. Lo que nosotros vimos aquí pudimos demostrar que efectivamente el centro de origen de estas plantas es en México, en donde se encuentran México y Guatemala, o bueno, entre nosotros o alguien puso la frontera, ¿no? Que se dio esta expansión a través de dos frentes geográficos y que de estas especies, dos terminales, son simpáticas y además no tenemos evidencia de que haya un flujo libre de genes. ¿Cómo hicimos esto? Usando filogenes. O sea, ese fue el caballito de batalla para poder contestar esta pregunta. Y fíjense que aquí dice, ¿no? Es el primer ejemplo de especies anillo en plantas. Porque hasta ahora, o sea, a pesar de que estos sistemas son muy importantes para el estudio de especiación, es muy difícil encontrar
en parte porque sus distribuciones tienden a ser amplias y es un lío porque desaparecen. O sea, es toda una discusión de por qué es tan complicado encontrar estas especies, y en parte porque fíjense que lo que estamos viendo es un momento en el tiempo de especiación, ¿sí? Si nos tardamos, a lo mejor unas de esas poblaciones se extinguieron y ya nada más vemos unos pedazos, entonces es como un poquito de suerte realmente en el tiempo evolutivo encontrarse con estos ejemplos, ¿no? Bueno, ¿vamos bien? ¿Sí? Bueno, entonces, ese es cierto que ahora, o sea, más o menos más va quedando claro que la filogenia es importante, no solo en la ciencia, en la biología, para entender el origen de la diversidad, pero también en nuestros aspectos cotidianos, ¿no? De hecho, se usan filogenias para diseñar las vacunas, ¿no? De la influenza, de la gripe, porque vamos viendo cómo van mutando los virus y en función de eso se van haciendo las vacunas. O sea, cosas tan sencillas o que parecieran tan sencillas, llevan muchas cosas y van abajo una filogenia. Bueno, ¿qué pasa en la biología moderna? O sea, ahora, últimamente, últimamente, y esto fíjense, ahorita van a ver eso de últimamente, ya se remonta al 85, ¿no? Les quiero presentar un problema. Y ahorita vamos a hablar aquí de este señor, un barbudo que está ahí con un sombrero. Todos como que tienen barba, ¿no? Entonces, pues yo no tengo mucha chance de llegar a una diapositiva así, pero bueno, otros, la barba pesa. Un problema, ¿no? Aquí tenemos una correlación entre X y Y. Todo el mundo sabe lo que es. Graficamos, ¿no? X contra Y o Y contra X y buscamos un patrón. Por ejemplo, las especies que tienen genomas más grandes tienden a tener semillas más grandes o pábulos más grandes, o la altura de un árbol está correlacionada con el diámetro de su tallo, o lo que quieran, ¿no? Llene el espacio. Si yo les presento con esta gráfica, les pregunto, ¿hay correlación entre X y Y? ¿Ah? Chicos, respondan. Los que hacen mis alumnos ya saben que tienen que contestar, si no, no avanzamos. ¿Hay correlación o no hay correlación? Sí. Así, ojo de buen cubero. Sí, ¿no? Podemos poner una línea ahí que más o menos, ya habrá aquí quien pueda disertar sobre si la desviación estándar o la dispersión de los puntos, pero no vamos a ir ahí, ¿no? Así como ojo de buen cubero, sí, hay como que los que tienen X más grandes también tienen Y más grandes. Si yo les dijera, estas 40 especies, estos son datos para 40 especies, y estas 40 especies están relacionadas de esta forma, es decir, pertenecen a dos clados. De tal suerte que si yo les pinto aquí cuál especie pertenece a cuál clado, se va a ver así. Estas como arañitas y estas como cuadritos. Esto efectivamente se traduce en que cuántos puntos independientes tengo. ¿Cuántos puntos independientes tengo? Dos, ¿sí? Es decir, todos los que están aquí no son independientes uno del otro. Entonces, ¿hay correlación? ¿Jóvenes? ¿Entre dos puntos hay correlación? ¿Hay correlación? Estadísticas. O sea, para dibujar una correlación se necesitan ¿cuántos puntos? Mínimo. ¿Dos? Bueno, mínimo quisiéramos tres, ¿no? Porque 2 puntos es así como... Pero bueno, el caso aquí es que estos puntos, estas arañitas, o este símbolo que es un carácter raro, y estos cuadritos no son independientes. Son casos de lo que se llama pseudo-replicación, y eso es porque las especies no son independientes, están relacionadas, comparten una historia evolutiva a través de la filogenia, ¿sí? Entonces aquí lo que tenemos en realidad son dos puntos. Y cuando ignoramos esto, podemos llegar a conclusiones o conjeturas que son, en el mejor de los casos, imprecisas, pero muchas veces son erróneas. Por ejemplo, en el caso de
el tamaño del genoma y el tamaño de semilla, por la masa de la semilla, se ha visto que si no tomamos en cuenta la filogenia en angiospermas no vemos una correlación. Pero si tomamos en cuenta la filogenia, la correlación es positiva. Y sí, efectivamente, a nivel de angiospermas en general, las plantas con semillas con genomas más grandes tienden a tener semillas más grandes. Si no tomamos en cuenta la filogenia, eso no lo vemos. Entonces es muy importante tomar en cuenta la filogenia. Y esto, incluso estas figuras, por eso tienen esos símbolos que son como reminiscentes del siglo pasado cuando se usaba el DOS, ¿no? John Felsenstein, este señor que trabaja en la Universidad de Washington, lo plasmó en este artículo en 1985 que se llama Filogenia y el método comparativo. Y finalmente lo que dice el artículo en brevísimo es lo que les acabo de contar, pero este es un artículo clásico. De hecho, es, yo creo, uno de los artículos más importantes que se publicaron el siglo pasado, y que si a mí me preguntaran, di 20 artículos que tú consideras que todo alumno que sale a la Facultad de Ciencias en biología debe haber leído, está este. Así que si no lo han leído, vayan a mirar. Además, este señor, 4 años antes había propuesto algoritmos en un contexto que, bueno, él no los hizo, pero sí los implementó, que nos permitieron implementar la máxima verosimilitud para estimar filogenias, y además antes había sido primero en aplicar el concepto de máxima verosimilitud a la inferencia filogenética. Entonces, este señor, las contribuciones que él ha hecho en la biología son impresionantes. Bueno, ahí la vamos a ver, en esa parte. Entonces, ahora sí, me voy a enfocar en darles como un ejemplo de qué pasa cuando incorporamos explícitamente la filogenia y la combinamos con otras disciplinas. Y bueno, aquí la motivación es entender un poco la evolución de plantas que pueden vivir aquí. Ustedes, este es un paisaje de un verano en California. Ustedes ven aquí, ¿cuántas plantas ven? Ninguna, ¿no? Aquí no hay nadie. Estos suelos son muy agrestes, son inhóspitos, si nadie que está ahí, ¿no? Tan pronto cambia un poco la química del suelo, empiezan a aparecer algunos, ahí que toleran un poco la influencia maligna, ¿no? Y estos son afloramientos, literalmente, así como que hay afloramientos calcáreos o afloramientos volcánicos, hay afloramientos de serpentina en México, pero no son tan drásticos. Entonces, y esto es en verano. Entonces uno diría, pues ahí no vive nadie, o sea, ¿para qué estudias eso, no? Esto es en verano, pero en primavera, claro, esto no es el mismo sitio, obvio, pero es un afloramiento de serpentina. Y ustedes pueden ver aquí, la diversidad es mucho mayor en este afloramiento, en este suelo, con una composición química muy agreste, muy inhóspita, que en áreas circundantes, que de hecho esto es la matriz. Y lo peor, lo feo, es que todos estos son pastos europeos que han invadido, así como lo han hecho también en México. Entonces, lo que tenemos es, si se imaginan, es un mar de pasto de avena que viene de Europa y unas islas de afloramientos de suelos muy, muy agrestes, que es donde hay una gran diversidad, ¿sí? Entonces, esta diversidad pues, ha inspirado no solamente a ecólogos y a botánicos para saber, a ver, cómo es que estas plantas pueden vivir ahí, qué consecuencias tiene, o sea, que estén ahí y cómo podemos mantener esa diversidad. También ha inspirado a artistas, ¿no? Y entonces hay así como unas acuarelas súper bonitas de la diversidad de plantas serpentinas, ¿no? Entonces, pues, aquí hay para todos los gustos. Entonces, estos especialistas cerámicos representan un componente muy importante de la diversidad. En algunas áreas, esa diversidad puede llegar a ser hasta 20% o cerca del 20% de la flora de una región, fíjese, contenida en áreas súper chiquitas, de alrededor de 1%, 7%. ¿Sí? Entonces, estamos ante un fenómeno en el que entender cómo estos especialistas cerámicos se originan y se mantienen es muy importante para conocer cómo se origina y se mantiene la diversidad. Entonces, pues esto es como la motivación que da origen a lo que les voy a contar ahora. Y bueno, obviamente no soy yo la primera ni la única que se ha planteado estas preguntas. Llevamos ya casi 100 años, o más de hecho, no, ya casi 100 años. Aquí está Eduardo. Entonces, vamos, aquí hemos visto a Carlos, a José y a Eduardo, ¿no?
está aquí Salisbury, ¿no? Y él, en el 1920, con referencia a hábitos calcáreos, no solo su serpentina, pero fíjense que es más o menos la misma idea, él lo que planteó es, este hábito, estas plantas que están ahí en esos suelos calcáreos, en realidad no es que tengan un requerimiento fisiológico de la química de ese suelo y por ello estén ahí. Porque si yo saco una de esas plantas, colecto unas semillas y les planto una maceta en mi casa, bueno, no en alguna de sus, pues lo hacen ustedes, porque yo soy pésima para esto de tener las plantas en mi casa. Entonces, en el invernadero, sí, cuando le dijo a mi papá, no voy a estudiar plantas, me dijo, ¿sí? Pero si tú las tratas todas. Bueno, sí, pero no de esas, ¿no? Entonces, pues ya, por eso fui a estudiar las que viven en ambientes así, donde no crece nadie, no solo así, y las euforbias que también no las puedo nombrar. Bueno, el caso es que Eduardo Salisbury dijo, aquí hay algo que no es un requerimiento fisiológico, ¿cierto? Y entonces el paradigma actual de cómo es que estas plantas están restringidas a esos ambientes tan inhóspitos se basa en que es la tolerancia fisiológica a esas condiciones tan duras, de vida tan duras, que tiene un costo en términos de los recursos de la planta y se traduce en una menor habilidad competitiva. ¿Por qué pasa aquí? Pues estas plantas, al tener que soportar todos esos, ahorita les voy a contar un poco de la química tan peculiar de sus suelos, pues no pueden crecer rápido, al no poder crecer rápido no pueden competir, y entonces esto se traduce en que realmente están siendo excluidas de ambientes más benignos por medio de interacciones de exclusión competitiva. ¿Sí me siguen? Va. Últimamente hemos estado añadiendo como otros aspectos a este paradigma que tienen que ver con enemigos, defensa y ataque. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, el sistema que he usado para un poco aprender acerca de esta especialización edáfica son estas plantas que son brasicáceas, pero a diferencia de la mayoría de las brasicáceas no tienen estas flores súper aburridas que en general son de cuatro, tienen pétalos amarillos, si les va bien blancos y ya, si en el caso extremo, ¿no? Y es súper exótico, es un lila así aburridón. En este lado hay una gran diversidad morfológica y también una diversidad ecológica, o sea, están asociados a unos ambientes rocosos que se derivan de un montón de diferentes químicas del suelo. Aquí hay lugar adelante si quieren, sin pena. Bueno, el caso es que hoy yo les voy a hablar de suelos de serpentina, ya les he dicho, ¿no? Y el caso es que en este grupo, en este clado, en Espertanthus, un tercio de las especies, no, fíjense, 30% están restringidas a estos suelos. En algo que es un ejemplo ahora ya clásico de lo que, o excepcional, ¿no? Raven y Axel Ross lo llaman un ejemplo excepcional de la interacción entre radiación evolutiva y endemismo edáfico. Entonces, bueno, aquí son uno de mis experimentos en Águilas Américas. Estos suelos se caracterizan por tener una baja proporción de calcio con respecto a magnesio. Yo les digo que son como low calorie, ¿no? Tienen baja concentración de nutrientes, o sea, no hay mucho nitrógeno, potasio y fósforo, pero además tienen una alta concentración de metales pesados, o sea, como níquel, como cromio, cadmio. Entonces, realmente vivir ahí es así como irse a vivir al registro, ¿no? Donde llega todo así bueno, ya. El caso es que ahí no llevemos la metáfora muy lejos porque luego... Entonces, nadie quiere vivir aquí. O sea, como se dan cuenta aquí, esas plantas, ahí generalmente solamente algunas plantas pueden vivir ahí. Y bueno, la idea de todo este estudio era poder estudiar la especialización ecológica en un marco filogenético, hacer biología comparada, ¿sí? Lo que Felsenstein llamó el método comparativo, biología comparada. Y fíjense que actualmente, en la actualidad, esta disciplina que emergió en 1985 con ese artículo que les mencionaba Felsenstein, realmente se ha expandido a un punto que yo siento que está englobando la biología como tal. O sea, que cuando ustedes quieren hacer biología moderna, es realmente ya casi es imposible disociar del método comparativo, o cada vez más menos. Pero ¿qué pasa, no? Esta tribu es muy diversa y uno de los problemas que teníamos es que no tenemos conocimientos sobre relaciones filogenéticas. Es
para usar esta filogenia como un marco evolutivo para cualquier cosa, olvídense de los especialistas edáficos, o sea, lo que sea. Entonces, pues regresamos al problema de tener que inferir la filogenia para este grupo. Y bueno, en plantas, como ustedes tal vez sepan, los procesos que dificultan la inferencia filogenética, pues se dan todos juntos y combinados y al por mayor, ¿no? Entonces, esto no es tarea cualquiera, o sea, para cualquiera que haya hecho filogenética en plantas, sabe que entre si no es hibridización, es poliploidía o es duplicación de genes o todos combinados. Entonces, es una tarea que requiere mucho esfuerzo. Entonces yo dije, y ahora, o sea, ya aquí murió la especialización edáfica porque pues puede uno estar años y no llegar a ningún lugar, ¿eh? Entonces, bueno, yo dije, bueno, vamos a diversificar el riesgo aquí. Vamos a empezar por una técnica clásica de identificar nuevos genes de copia única que nos permitan obtener suficiente variación filogenética para inferir las relaciones evolutivas. Pero si esto no funciona, vamos empezando a utilizar datos del genoma completo para, en caso de que esto no funcione. Ahora, lo que sí es que sí funcionó, ¿no? Como verán, no todo está resuelto, hay más, y entonces ahorita seguimos trabajando en esta parte. Entonces yo supongo que ya para fines de este año tendremos algo que venga ya como con datos genómicos. La verdad no creo que cambie mucho, porque creo que nuestro trabajo, pues me sorprendería que variara mucho. Entonces digamos, pues estos procesos pues pasan por hacer un montón de bioinformática para poder diseñar unos primers, para poder amplificar unos genes, para poder hacer un montón de trabajo laboratorio que no los voy a torturar, porque ya con que uno sufre es suficiente. Entonces, la hacen así como el fast forward, se adelantan unos años, ¿no? Y entonces esto es lo que recurrimos. O sea, una vez más, no voy a tener las technicalidades, si las quieren, podemos hablar de ellas al final, después, o están aquí por escrito, al alcance de todos. Entonces, bueno, tenemos una filogenia en donde sí que hemos mejorado la resolución filogenética, sabemos quiénes son parientes con quién, y hemos aprendido un montón sobre la sistemática de este grupo en hacer este ejercicio, ¿no? Entre otras cosas, pues que los géneros de esta alianza, de estos streptanthus y sus géneros aliados, pues no son monofiléticos, aquí los codifiqué con diferentes colores, y necesitamos hacer una regresión taxonómica. Aquí lo estoy guardando para una vez que vengan los datos genómicos y no tener que hacerlo 2 veces, porque aquí le gusta trabajar doble. Y además que eso genera mucha confusión, ¿no? Pero bueno, hemos aprendido, hay algunos clados, muchos de esos clados sí concuerdan con lo que otros botánicos habían propuesto. En el caso de streptanthus como tal, hay 2 clados que difieren no solamente morfológicamente, sino geográficamente, y más aún, esos clados tienen trayectorias divergentes en la evolución de su genoma. O sea, lo que les quiero demostrar aquí es que la motivación puede estar por allá, pero mientras uno va haciendo, va aprendiendo, y aprende mucho y contribuye pues a campos que aparentemente no están tan ligados, pero todo es parte de un mismo quehacer científico, ¿cierto? Entonces, bueno, ya tenemos una filogenia, ya aquí. Ahora sí podemos empezar a hacer algo de ecología en ese marco filogenético. Una de las grandes ventajas es que el centro de biodiversidad de estas especies es en California, y como Judy les platicaba, en esa época yo estaba como por aquí. Y eso me facilitó poder tomar muchos datos, no solamente para caracterizar los suelos, sino también caracterizar los microhábitats de donde estas plantas crecen y viven, sus herbívoros, con quién interactúan. O sea, eso es mucho tiempo de estar ahí, ¿no?, en el rayo del sol, o de ir y colectar con una pala un suelo en una montaña, traerlo 4 veces, porque solo puedes cargar cierta cantidad, pero en eso uno va adquiriendo un conocimiento, digamos, muy íntimo de la historia natural de estos organismos, sin la cual es bien difícil interpretar los datos que después uno tiene, o tomar los datos que son relevantes para empezar, ¿no? Y además hacemos algunas cosas con experimentos tanto en campo como en invernadero. Entonces, bueno, hemos hecho cosas como caracterizar químicamente los suelos donde estas especies viven, y hemos aprendido que efectivamente los suelos de serpentina tienen pues bajo calcio con relación al magnesio,
pocos nutrientes, alto magnesio, alto níquel, alto cobalto, una textura fina. Y esto, a ver, me lleva un poco a decir, pues un poco lo que ya os he dicho antes, que es la ecología es como esa dolorosa elaboración del oro, ¿no? O sea, tú puedes decir, a ver, o sea, tú necesitas hacer todo esto para venirme a decir lo que ya me habías dicho antes, ¿no? O sea, pero no es lo mismo tener esta es serpentina y esta no, de feeling, que decir, a ver, aquí está cuantificado y químicamente yo puedo graficar en un espacio paramétrico dónde están los suelos de las diferentes especies y puedo emplear métodos cuantitativos y estadísticos que me permitan tener pues otros criterios más allá de lo que yo sé de mi feeling me dice, ¿no? Entonces, bueno, ya en el marco de la filogenia, pues utilizando unas técnicas en las cuales no me voy a expandir aquí, hemos cuantificado que ese endemismo se ha originado entre 4 y 5 veces, de 9 a 10 veces la tolerancia serpentina, que el uso de suelos de serpentina tiene una señal filogenética muy fuerte. ¿Esto qué significa? Esto significa que las especies, que el atributo que estemos evaluando, en este caso suelo de serpentina, está correlacionado con la filogenia, es decir, los parientes cercanos se parecen entre sí. Una vez más, ¿no? Bueno, pues sí, algo que ustedes podrían decir, no es que eso es obvio. Puede ser obvio, pero no siempre. Entonces aquí tenemos una medida, un parámetro que nos permite cuantificar qué tan parecidos son en un atributo los parientes cercanos. Y basta decir que números mayores a 1 es una señal filogenética muy fuerte. Y para un atributo ecológico, como es el uso de un tipo de suelo, es algo increíblemente fuerte. Hay mucha señal en esos datos. También cuantificamos con estas técnicas muy elaboradas que ven aquí, que consisten en un alambre doblado en 4, ¿no? Y cuantificar cuál es el porcentaje de sustrato que está sin ocupar. Pues con estas técnicas de última generación, que es lo que está de moda, nosotros hemos podido cuantificar que los microhábitats de las plantas que viven en el suelo de serpentina son más hierbas, es decir, tienen menos plantas. Una vez más, ¿no? Progreso de la ciencia. Bueno, entonces, aquí lo que les quiero resaltar es que estas correlaciones y estos análisis están tomando en cuenta la filogenia. Cuando ustedes ven aquí PGLS, lo que significa es una técnica de mínimos cuadrados, que es lo que usaríamos, pero filogenéticamente, esa es la versión filogenética de los mínimos cuadrados. Más aún, y entonces voy a poner esta filogenita aquí para siempre estarles recordando que todas estas correlaciones ya llegan aquí dentro de la filogenia, ¿sí? Entonces, ¿qué tan yermo es el hábitat de las especies? Parece que ha ido aumentando en el tiempo en este clado. O sea, que se han vuelto especialistas en ambientes yermos. ¿Sí me van siguiendo? Sí. Y si cuantificamos la señal filogenética de esta medida de qué tan yermo es un hábitat, lo que vemos es que también tiene una señal filogenética bastante fuerte, de 1.3. Y este tipo de análisis lo que nos indican o reflejan es que las condiciones actuales en las que viven un grupo de especies reflejan, o sea, tienen información que nosotros podemos ver sobre condiciones pasadas. Porque si no la tuvieran, no veríamos esto. O sea, vale decir aquí que esto va con unas técnicas, unos modelos que nos permiten evaluar si lo que estamos viendo es efectivamente señal de los datos o ruido de cómo muestramos, ¿sí? Entonces, pues estamos aprendiendo. Y cuando yo vi, entonces no solo eso, sino que esta medida de qué tan yermo es el hábito tiene una señal filogenética más fuerte que la química per se de los suelos. Es decir, cuantificando esta misma señal filogenética para el calcio, el magnesio, el níquel, etcétera, que han sido las banderitas para decir, si este suelo es de serpentina o no, pues resulta que esa señal filogenética de los hierbos es más fuerte. Entonces, cuando yo vi esto, realmente así, esta era la ¿no? Porque cuando yo entré a este proyecto, o sea, yo entré como a esta pregunta pensando, vamos a caracterizar la química del suelo, vamos a entender, pues efectivamente, pues cómo era la química ancestral, ¿no? De los suelos de serpentina, para ver, ¿es cambio en calcio, es cambio en magnesio, es cambio en níquel? ¿Qué tiene? ¿Qué es lo que está allí abajo? ¿Es para lo mismo todo? ¿Es lo mismo para todos o al revés, no?
o hay algo, o cada quien tiene su propia ruta evolutiva para especializarse en serpentina. Y resulta que lo que yo estoy viendo aquí es que esto del relleno de la vida siempre está ahí, está presente, es una constante que parece tener una importancia evolutiva importante. Entonces estoy ahí, ¿no? Pensando, bueno, entonces esto del hierro de la vida, ¿qué significa esto? O sea, ¿qué significa para una planta vivir en un ambiente así? A ustedes imagínense que están así, ¿no? Y llegan los moscos, ¿no? Y nos atacan. Y por las plantas nos pueden ir, ¿no? Entonces, también se ve que están secas. Entonces empiezo a pensar, y fíjense, aquí lo que quiero como resaltar un poco es esta forma de operar de la ciencia. Uno tiene unas hipótesis, ha leído, hay cierto marco conceptual, ¿cierto? Y entonces empieza. Pero conforme uno va trabajando y va conociendo los organismos, y está en el campo, y va viendo, colecta unos datos, hace unos análisis, se da cuenta que a ver. O sea, yo iba a correr para allá, pero aquí hay algo que me está diciendo, este camino, no es que para allá no vaya a haber nada, es que este camino hay algo aquí que es bien importante. Entonces uno se detiene y reevalúa a la luz de la información y los datos que uno tiene. Entonces pues estamos aquí revaluando y pensando, bueno, lo yermo del hábitat, obvio, entre más yermos son hábitat, pues hay menos plantas ahí, por lo tanto la planta que está ahí tiene menos vecinos. Eso se traduce, entre otras cosas, bueno, que tenga menor competencia, pero también esas plantas tienen mayor exposición a radiación ultravioleta, tienen son mayor conspicuas a sus enemigos, que era lo que yo les decía, ¿no? Están así, no es lo mismo estar solo que tener a 10 al lado, y los moscos pues se dividirán, ¿no? A menos de que los 10 no se hayan bañado, no sé, es algo que, pues de estar solo, a mal acompañado ahí, vale más estar mal acompañado, si no te puedes mover, ¿no? Entonces, también hay un mayor estrés hídrico, ¿no? Entonces, esto de lo yermo de la vida parece capturar muchas cosas más allá de la química del suelo. La química del suelo es un factor. Y bueno, ya en retrospectiva, o sea, uno empieza a pensar y dice, esto en realidad no es tan raro en las básicas. De hecho, parece que les va bien en estos ambientes yermos. Y entonces yo quería, esta era como entonces la pregunta de cómo era esa química del suelo y cómo nos lleva esa química del suelo a la especialización edáfica, se transforma en una pregunta de ¿cuál es la importancia relativa? O sea, las transiciones evolutivas a suelos de serpentina suceden de suelos que son químicamente similares a la serpentina, o sea que son serpentinoides, ¿no? O serpentinescos, ¿no? Ya ustedes consulten con un purista del lenguaje. O de ambientes que son yermos, que se parecen en lo yermo a la serpentina. ¿Sí me siguen? Pues es una similitud química o una similitud ecológica, ¿sí? Y esto, obvio, a la luz, en el marco de la filogenia, de las relaciones filogenéticas entre estos organismos. Entonces, pues en esta gráfica lo que vemos es que las transiciones evolutivas a serpentina están asociadas a cambios en la química del suelo. Esto aquí representa una transición evolutiva a serpentina, o sea, un nodo en el agua, en donde hubo un cambio en serpentina. Y pues, si nosotros analizamos qué pasa con la química del suelo, pues una vez más, ¿no? Cuando cambias de serpentina a serpentina, hay un cambio grande en calcio magnesio, o en magnesio, o en níquel. Poco sí. Sí. De la no serpentina a la serpentina pasa lo que hay cambios grandes. Cuando vemos esto, analizamos, hacemos el mismo análisis, pero con lo yermo de la alga, lo que pasa es que las transiciones a serpentina no solamente están asociadas a cambios grandes, o sea, no van, una planta va de un ambiente no yermo a un yermo. Al contrario, esas transiciones son muy chiquitas. Es decir, estos cambios en lo yermo del hábitat, además, son significativamente más chiquitos en esos nodos asociados a serpentina. Esto lo que nos está diciendo es que esas transiciones pasaron de ambientes que ya eran yermos. O sea que el ambiente ancestral era yermo. Y eso, lo que nos está diciendo es, ¿esto de qué tan yermo es un hábitat? La especialización a ambientes yermos puede estar sirviendo, funcionando
Entonces, es como uno dice, bueno, ¿qué sigue? Pues vamos a ver, esto pasa en otros suelos, esto pasa en, digamos, un clado que tiene un montón de especies que son afines a suelos calcáreos o volcánicos. ¿Vemos el mismo patrón? No sabemos. Bueno, entonces, el paradigma mayor es pues, que las especies que viven en estos suelos agrestes tienen menor habilidad competitiva. Pero entonces nos estamos moviendo de la química hacia lo hierbo. Entonces ahora yo quiero preguntar, ¿las especies que viven en ambientes hierbos son menos buenos para competir o no? Entonces, pues bueno, aquí con unos experimentos estos fueron, lo que les voy a presentar es experimentos de invernadero, creciendo, una vez más, ¿no? Vieron las técnicas muy complicadas, ¿no? De en una maceta pones una planta y en otra maceta una planta con otra planta. ¿Y qué otra planta usamos? Pues usamos un vecino que coocurre. Eso sí es importante, ¿eh? Porque no es lo mismo usar el vecino que el hijo del vecino. Entonces, un vecino natural, o sea, un bromus, que coocurre con varias de las especies de este mismo clado en ambientes naturales. Y usamos suelos que son de las poblaciones naturales. Y lo que queremos calcular es hasta qué punto una planta es afectada por la presencia de un vecino. ¿Sí? ¿Qué tan susceptible es a la competencia? Y esto, hay muchas formas de calcularlo. La mayoría se resumen en índices que lo que hacen es dividir o contemplar la influencia del vecino, por ejemplo, la biomasa con competencia entre la biomasa sin competencia. Y eso me da un índice. Y entre más negativo es ese índice, más sensible la planta es a la competencia. ¿Sí me siguen? Y lo que quiero ver es, eso se correlaciona con lo hierbo de la hábitat. Y bueno, resulta que sí, una vez más, es una correlación con la filogenia incorporada. Pero bueno, estos eran 16 taxones, ¿no? Entonces ya en días recientes estaban analizando datos por muchas más especies, o sea, son alrededor de 52 poblaciones, en donde hemos estado haciendo estos análisis a lo largo del clado, ¿no? Y vemos que esta tendencia no solamente está ahí, sino que parece bastante fuerte. Entonces, sí, parece que estas especies que viven en ambientes hierbos son pésimas para competir. También queremos evaluar esto de la conspicuidad ante enemigos. Hay en ambientes hierbos mayor presión de herbívoros, y este análisis no está incorporado todavía a la filogenia, pero las especies en las que hemos realizado censos vemos que efectivamente entre más hierbo es el hábitat hay mayor daño por herbívoros. Aquí hay una oruga, gracias, de una pielide. Son unas mariposas que llegan o depositan ahí y se comen la planta, y como ven, una oruga se puede comer una planta sin ningún problema. Ahorita vamos a revisar eso. Entonces, esas plantas están sujetas a estos ambientes de mayor herbivoría. ¿Hay selección para que se defiendan más? Y entonces aquí lo que he estado haciendo es ver estos compuestos que producen las transcriptasas que se llaman glucosinolatos. ¿Todos conocen los glucosinolatos? No. Ahorita me vas a decir si no. ¿A quién aquí no le gustan las florecitas de Bruselas? ¿A todos les gustan? No. ¿A quién no? Levantan la mano para yo ver. Ay, pero si yo les digo, ¿les gustan las flores o no? Sí. ¿Qué? Pero las de Bruselas no. Las de Bruselas. ¿A quién le gustan las florecitas de Bruselas? Sí. ¿No? ¿Cuáles son? Qué bueno que no les doy clase. Entonces, efectivamente, no solo conocen los glucosinolatos, sino que una de las funciones más importantes de los glucosinolatos es ahuyentar a los herbívoros, con lo cual funcionan muy bien contigo, porque no te gustan las colas, y esa es efectivamente su función. Hay otras, ya después, esto ahorita no nos vamos a meter ahí, pero hay otras funciones que pueden tener estas colecitas, ¿no? Y bueno, hemos estado haciendo sus perfiles de glucosinolatos a lo largo de todo el clado, y de forma importante correlacionan ahora. Estos perfiles de glucosinolatos no tienen una señal filogenética fuerte, parece que hay muchas cosas que están pasando, o sea que la filogenia ya no tiene un papel tan importante en lo que estamos viendo actualmente en términos de los perfiles de glucosinolatos. Aquí sus valores de K no solamente son menores a 1, sino que no son significativos, pero las plantas que viven en ambientes hierbos, y aquí se me olvidó ponerle la filogenita chiquita, pero bueno, estas plantas parece que producen más
ambientes menos yermos. O sea que parece que sí, esas plantas de ambientes yermos producen más glucosinolatos, se defienden más, porque, pues a ver, ¿no? Está ahí. Pero si cuantificamos el total de glucosinolatos producidos, no solamente el número de compuestos, no vemos esa correlación, esto no es significativo. Entonces, ¿qué puede estar pasando? ¿Qué podemos nosotros, una vez más, se entiende como piensa, en función de lo que se conoce en la literatura, lo que vamos leyendo, lo que vamos aprendiendo? ¿Cómo podemos reconciliar estos resultados a la luz de lo que hemos aprendido además, ¿no? Una posibilidad, que no es la única, o sea, y que no necesariamente es la única, puede haber muchas que actúan de manera sinergística, es el compromiso con otros mecanismos de defensa. Y bueno, en estas plantas, tantos no solo producen glucosinolatos, algunos hiperacumulan níquel o se defienden de otras formas. Fíjense, estas callosidades, lo que funcionan como engaños, son como unos mímicos de los huevos. Este es el huevo de una de esas mariposas piaride que produce esas orugas gordas, ¿no?, que se comen la planta. Entonces lo que pasa es que llega la mariposa, ¿no?, evalúa, ¿alguien ya puso huevo ahí o no? Si sí, no pongo. Si no, sí pongo. ¿Por qué? Porque estas orugas, en cuanto eclosiona el huevo, lo primero que hacen es patrullar, son caníbales, y comerse todos los huevos otros que hay. Porque pues, les gusta desayunar huevo, pero además, porque una vez que se coman los otros huevos ya no van a tener competencia y esa planta va a ser solo para ellos. Y porque además el momento en el que eclosiona el otro viene y te come. O sea, que más sale, lo primero es huevo, ¿no? Por la mañana. Entonces, pues este es un mecanismo de engaño, digamos, ¿no?, de la planta produce estas callosidades que van a engañar a la mariposa y hacerla pensar que hay un huevo. Entonces esta planta, por lo tanto, si nadie oviposita en ella, sobrevive y se reproduce. Hay otro elemento que es el de la cripsis. Como ustedes pueden ver, bueno, todos conocemos fotos como esta, en donde vemos el camuflaje como mecanismo de defensa. En animales está súper bien documentado y está bien estudiado, y en plantas no tanto, ¿no? Entonces, ¿cuál? ¿Qué es? Un pez. Un lenguado. En tacos sí, ¿no? En tacos sí, pero así ya es más difícil verlo, por eso se esconden. Y acá, ¿no? Esto es una ranita. Pues no sé si son ranas o sapos, porque ahí sí, pero sí, unos saludos. Bueno, entonces, pero las plantas pueden ser crípticas, o sea, este mecanismo de cripsis existe en plantas. Y bueno, alguien ha sugerido que sí. Y aquí, con base en esa foto, yo les podría preguntar, pues, ¿cuántas plántulas de estreptantus ven aquí? Pero como ustedes no son muy participativos, ¿les pregunto o no les pregunto? A ver, ¿cuántas ven? 3, 4. A ver, seguro 2, ¿no? Esas 2, porque pues contrastan muy bien con el sustrato. Pero ya ver estas otras 3 es más difícil. Y por ahí no se me escapó alguna, ¿eh? O sea, no digo que están en todas las que hay ahí. Y fíjense que este fenómeno de mimetizarse con su sustrato se da en estreptantus de manera común, no solo en ambientes de serpentina, pero siempre en ambientes yermos. Entonces, una de las cosas que yo quiero saber es, ¿esto es un mecanismo de defensa o es casual? Entonces, hemos hecho unas manipulaciones en donde hemos disociado a la planta de su sustrato, aplicando ciertos tratamientos que están aquí. Y lo que hemos visto es que efectivamente, cuando incrementamos ese contraste, hay mayor herbivoría. O sea, parece que sí, este mecanismo de cripsis está funcionando como defensa en las plantas. Y ahorita pues estamos, bueno, hay variación genética en este mecanismo y estamos, bueno, yo estoy tratando de entender un poco en qué momento se expresa. Ya cuando la planta emerge y se establece, ya está expresado ese fenotipo, no tiene un componente en el espectro ultravioleta, o sea, está confinado al espectro de luz visible, y pues estamos tratando de ver qué es eso de la cripsis, o sea, qué pigmentos son, en dónde se localizan, etc. Fíjense que aquí... Una pregunta, pero no se entraría en contradicción porque según yo los insectos no ven de ultravioleta. Ah, no, los insectos no, pero hay otros predadores. Hay otros predadores que no son insectos, pero es muy buena pregunta. Conocer quién está atacando tu planta pues es súper importante, ¿no? Pero muchas se las comen los pájaros, por ejemplo. El caso es que estamos viendo
probablemente de ambientes yermos, que esas especies que viven en ambientes yermos son menos competitivas, que existen posibles compromisos en los mecanismos de defensa. Y miren que aquí estamos empezando, ¿no? O sea, a investigar cuáles son las posibles interacciones, compromisos, etc. Y estos enfoques integrativos se pueden extender a estudiar atributos, no solamente ecológicos en términos del clima o el ambiente, sino también a las interacciones entre las especies. Esto lo que nos ejemplifica es que la filogenia nos permite o posibilita una visión integrativa de un fenómeno, de un problema, y constituye una herramienta muy poderosa para evaluar y estudiar qué mecanismos subyacen el origen y el mantenimiento de la diversidad, y que nos lleva a profundizar nuestro conocimiento no solamente de esa pregunta o de ecología evolutiva, sino de sistemática y de biología básica, anatomía, fisiología, etc. Para explicar la gran diversidad que nosotros vemos y que siempre nos ha maravillado, continuará por maravillarnos, y es la base de nuestra supervivencia como especie. ¿Sí? Entonces, pues con eso voy a terminar. Y bueno, si tienen preguntas o comentarios, si quieren más como tecnicalidades de todo lo que obviamente pueden preguntar o consultar los artículos. Y pues les quiero dar muchas gracias por